Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele. Nosotros acá con nuestras máscaras para que las personas que sean sordas o hipoacúsicas nos puedan leer los labios. Estamos en el programa número 618, en nuestra temporada número 15. Hoy vamos a retomar nuestras historias de vida. Después de un tiempo en el que era bastante difícil salir a grabar en pandemia, pudimos salir de vuelta a hacer esta sección típica del programa, que es la historia de vida de Pablo Bello. Pablo Bello es un ajedrecista que quedó ciego a raíz de la esclerosis múltiple. Vas a conocer ahora su historia de vida. Ana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Fena, buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a poder conocer todo acerca de la dislexia, que es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta en la dificultad de aprender a leer. Entonces, para que no sea una dificultad, sí un trastorno, porque va a seguir siéndolo, bueno, recibimos a una profesional que nos va a contar todo acerca de qué debemos hacer para poder adquirir la lectura. Bien, y la tenemos como siempre a la doctora Cotiñola, que te va a responder todo lo que vos le preguntes. ¿Qué dice, Coti? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Fena? ¿Cómo anda, Necta Paula? Y yo traigo un tema que es muy pedido por ustedes. Vamos a hablar de lo que son las pensiones derivadas, a quiénes alcanzan y cómo se tramitan. O sea, la receta completa. Y si tenemos tiempo, hay una consulta de ustedes. Ok. Dicho todo esto, vamos a ir a la primera parte de la historia de vida del día de hoy, que es la historia de vida de Pablo Bello, que es un ajedrecista que quedó ciego a raíz de la esclerosis múltiple, que es un caso raro porque la esclerosis múltiple se detecta entre los 20 y los 40 años, pero a él se le detectó a los 9 años y se quedó ciego. Una noche se acostó y al día siguiente estaba ciego a raíz de esto. Por supuesto pudo superar todas las barreras y vas a ver ahora cómo vive Pablo Bello en esta primera parte de la historia de vida. Soy Pablo Bello, tengo 40 años, desde muy chiquito tengo una enfermedad crónica llamada esclerosis múltiple y vivo en Caseros, partido 3 de febrero. La enfermedad se me empezó a manifestar cuando yo tenía 9 años, en 1990, y los primeros síntomas fueron pérdidas de fuerza de miembros superiores e inferiores. El 3 de junio del mismo año, o sea del 90, me atacó la vista. La esclerosis múltiple es una patología neurológica, autoinmune y degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio cuerpo ataca partes del sistema nervioso central. Lo que ataca fundamentalmente es la mielina. La mielina es lo que cubre a las neuronas, a los nervios. Es como si los nervios y las neuronas fueran cables, la mielina es el plástico que cubre al componente de cobre que tiene adentro los cables. Es el propio cuerpo que ataca a la mielina y hace que el impulso nervioso, en lugar de ir corriendo normalmente, tenga estos baches que le impidan llegar a hacer su acción. Es una condición crónica que básicamente uno no puede decir que sea mortal, pero que a la larga, a lo largo de los años, puede llevar a una persona a ser discapacitada para su vida diaria. Cuando me disminuyó la visión, realmente lo sufrí como un trauma. Claramente, todo el dolor y toda la angustia fue absorbida por mi familia, mis abuelos, mis padres, mi hermana mayor. Aceptar la enfermedad costó bastante. Le cuesta a cualquier persona, a cualquier papás, mamás, poder ver que las ilusiones y todo lo que él de chico pensaba en hacer ya de grande, bueno, le tocó eso desde chico, esa enfermedad que le fue truncando las cosas en el camino, ¿no? Cuando salía a la calle con Pablo, sí me daba cuenta de las miradas incómodas
o de los susurros que había cuando pasábamos con Pablo. No digo que sea una mirada o un susurro desde la maldad o desde las malas intenciones, sino quizás desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿no? Ignorancia también es fuerte, desde el desconocimiento. La discapacidad la vivo, con limitaciones, obviamente, porque no lo podemos negar, pero sinceramente creo yo con bastante dignidad. A nivel diario, la mayor de mis actividades se concentran en mi casa, jugando ajedrez con compañeros vía Skype y otras plataformas, estando en contacto mucho con WhatsApp, con la computadora, acá en mi casa con mis padres, con mis hermanos. Y bueno, y ahora en época de pandemia, lamentablemente no nos podemos juntar mucho con amigos, pero bueno, me gusta estar rodeado de mis amigos y mis conocidos. Nosotros a Pablo lo conocemos prácticamente hace 20 años. Él en realidad es un caso, dentro de la particularidad de la esclerosis múltiple, un caso particular, porque él empezó la enfermedad siendo un niño, a los 9 años. Nosotros cuando lo conocimos, él ya había perdido la visión, pero todavía podía caminar. Después, con lo largo de los años, bueno, ahora está en una silla de ruedas, pero que no le impide a él ser una persona absolutamente autónoma e independiente en las actividades de la vida diaria. Se desenvuelve muy bien y hace las cosas bien. Le gusta cocinar, hace la cama, pone la ropa, lavarropas y bueno, se desenvuelve en eso, en las tareas domésticas, es así. La autonomía para cualquier persona creo que es buenísima y para la persona en situación de discapacidad se plantea, digamos, muchísimas barreras a nivel personales y del entorno. Hace poco tiempo quise iniciar el trámite para obtener una silla de rueda eléctrica para tener una mejor autonomía y no recargar a mis familiares y a mis amigos con empujar la silla manual. La fisiatra me negó la posibilidad de tenerla porque como no veo y aparte también adujo que iba a perder movilidad en los brazos. Creo que el sueño de Pablo es de alguna manera la toma de conciencia social con respecto a las personas con diferentes discapacidades o enfermedades. Yo creo que durante su vida transitó ciertas situaciones que, para ser sutil ¿no? y tener un vocabulario adecuado, puedo decir que son situaciones incómodas o que no estuvieron buenas. Esas situaciones que te generan ganas de dar vuelta a todo, pero que las tenés que transitar. Me parece que la mirada de la sociedad o del otro, la persona en situación con discapacidad, día a día se está cambiando poco a poco. Es un trabajo muy de hormiga, pero también depende de la persona con discapacidad ser un poco docente. Hay que ir educando a la sociedad a medida que se están presentando los inconvenientes también. Uno debe ser docente en ese sentido. Bueno, ahí veíamos la primera parte de esta historia de vida de Pablo Bello, como contó él en la primera parte de la nota, contó la neuróloga también. Lo raro, lo extraño es que se haya detectado esa enfermedad, como te dije al principio, cuando tenía 9 años nada más. Y cómo él mismo dice que su autonomía es el bien más preciado que tiene. Quiero aclarar que esta nota la hicimos nosotros con todos los protocolos que hacen falta en estos momentos, porque hay que cuidarse. Ellos estaban todos con barbijo,
salvo en los momentos en los que tomaban agua, como te fijaste. También nuestros productores y nuestros camarógrafos, porque es la única forma de que lo podamos hacer en estos momentos, y por suerte lo podemos hacer y podemos renovar las notas. Y esta sección, que para mí era una sección muy importante, porque se ve en primera persona lo que cada uno vive, cada persona con discapacidad a la que entrevistamos vive. Vamos a ver la segunda parte. En esta segunda parte, fíjate qué curioso y qué cosa novedosa para mí, por lo menos, que no sabía de qué se trataba, cómo existe el ajedrez para ciegos. Y fíjate las particularidades que tiene y cómo el ajedrez le ayudó a Pablo a estabilizar y a concentrarse de una forma para que su condición sea más llevadera. Vamos a ver la segunda parte de la historia de vida de Pablo Bello. El ajedrez, el deporte de ciencia, como se lo llama, lo descubrí por allá por 1994, cuando fui a la casa de otra persona ciega, y ahí tuve el primer contacto con un tablero de ajedrez. En 94-95 empecé más o menos a mover las piezas, y después nunca más jugué hasta el 2008-2009. En todo este tiempo, un amigo, José Luis López, también persona ciega, él me dijo: ¿por qué no jugás ajedrez? Que te va a hacer bien, que te va a distraer, te va a hacer bien para la cabeza. Bueno, el ajedrez para las personas ciegas es importante porque, primero, que es una de las actividades más inclusivas que existen, tanto a nivel recreativo como competitivo. Tenemos la posibilidad de jugar con grandes maestros, con personas de 90 años, con chicos de 8 años, con hombres, mujeres, y nos permite medirnos, desafiar incluso a nuestros límites, jugando contra adversarios que por supuesto tienen una ventaja bastante clara, que es la ventaja visual, ¿no? Así que en ese aspecto creo que el ajedrez, especialmente para las personas ciegas, es un desafío de superación. El tablero de ajedrez para personas ciegas es un tablero convencional con algunas adaptaciones. Por ejemplo, digamos, las casillas negras están 1 milímetro por encima de las casillas blancas. En el medio de cada casillero tiene un agujerito para colocar las piezas, que tienen un agarre para que no se muevan cuando tocamos las piezas, cuando pasamos las manos por arriba del tablero. Las piezas se distinguen con una marquita en el color negro. En mi caso la tiene en la parte superior, que es un botoncito. Este es un peón blanco y este es un peón negro. Acá en la parte superior tiene un botoncito. Reglamentariamente nosotros tenemos que jugar con nuestro tablero. O sea, nosotros no jugamos en tablero único con el jugador que ve o con un rival ciego tampoco. Cada uno juega con su tablero. Entonces yo tengo que hacer mi jugada en mi tablero y anunciarla en sistema algebraico. Ahora voy a explicar qué es el sistema algebraico. Hagamos de cuenta que el tablero de ajedrez es una batalla naval, es un juego de batalla naval. Tiene columnas y filas. Hay 8 columnas y 8 filas. Ana, Bela, César, David, Eva, Félix, Gustav, Héctor. Después también tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eva 4. ¿Sí? La columna E, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Eva 4. Canto Eva 4 y aprieto el reloj. Y mi rival tiene que hacer la jugada en su tablero. Y así la partida sigue. Supongamos que, no sé, juega una siciliana, que es una de las defensas, que quizá la defensa principal en ajedrez. Juega César 5. ¿Sí? Entonces él me canta César 5, yo la hago en mi tablero y bueno, después me toca a mí. Y así. Las personas con discapacidad visual podemos enfrentarnos a distintas personas que están en el mundo a través de plataformas, ya sea del celular o de la computadora, y a través de la plataforma tenemos la posibilidad de jugar constantemente y midiendo y probando
lo que vamos estudiando y lo que vamos aprendiendo con otras personas o incluso con programas muy sofisticados. Mediante la computadora tuve contacto también con listas de ajedrez para ciegos, para personas ciegas, y ahí, bueno, ahí me empecé a enganchar y a partir de ese momento, bueno, empecé a competir a nivel virtual y después en el 2010 empecé a viajar, digamos, al interior del país y a competir a nivel nacional en ACUA. ACUA es Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina. Bueno, ACUA es una entidad que se creó en el año 2008, aunque la personería jurídica salió en 2010, y es una entidad que creamos para organizar todo lo que tenga que ver con el ajedrez para ciegos en Argentina. Y es importante que exista porque le permite a los jugadores ciegos tener un entorno de desarrollo ajedrecístico, ¿no? Es muy importante tener un objetivo y creo que ACUA nos da ese objetivo, el objetivo de competir, pero sobre todas las cosas de mejorar cada día y de superarse, ¿no? Creo que le interesa o se motiva con ajedrez porque creo que es un deporte donde puede desarrollarse, donde puede concentrarse, ¿no? Donde puede incluso visualizar metas o logros. Ha hecho del ajedrez una parte fundamental en su vida y con eso ha viajado. Pablo vive solo, es absolutamente autónomo. Básicamente es la forma cómo encaramos la vida y cómo la encara cada ser humano, la vida con lo que le toca. Pablo es, la verdad, una excelente persona y con una fuerza tremenda de seguir adelante. Cada vez que la enfermedad le jugaba una mala pasada, él no sé de dónde y cómo sacaba fuerzas y seguía adelante. Yo siempre digo que la vida le dio cartas muy malas a Pablo. La vida le puso muchas dificultades y él las ha superado. Y no solamente las ha superado, sino con qué temple, con qué carácter las ha superado, ¿no? Yo a Pablo nunca lo escuché quejarse de su situación, de sus problemas de salud. Nunca. Y Pablo salió adelante, estudió, se recibió, hizo un montón de cosas que mucha gente sin ningún problema no las hace. Yo terminé en una secundaria, perito mercantil. Una vez egresado de eso, estudié periodismo deportivo y cuando egresé estudié producción de radio. Un sueño que tengo es tener un trabajo digno y que se me respete como persona, digamos, tener un trabajo digno y un sueldo acorde. Las empresas y el Estado sean más inclusivos y cumplan el 4% que dice la ley a nivel laboral y que realmente los políticos se den cuenta que los discapacitados también votan, porque me parece que todavía no se dieron cuenta y muchos, bueno, no tienen en cuenta al sector de personas con discapacidad. Bueno, esto último que dijo Pablo es algo que nosotros venimos pregonando desde todos estos años que hace que estamos haciendo este programa. El 4% que se tiene que cumplir por ley de cupo laboral para las personas con discapacidad. Y esa frase que tiró él, que es que habría que decirle a los políticos que las personas con discapacidad también votan. En muchos casos se los posterga y por eso estamos nosotros acá también. Si tenés alguna discapacidad visual y querés jugar al ajedrez, vamos a recomendarte que entres en ACUA, Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina. Es algo que yo no sabía que existía, pero fíjate vos cómo sí pasa. Es www.acua.com.ar. Bueno, y además tengan en cuenta, como dijo Pablo, que si quieren darle laburo, además es periodista deportivo
y también es productor de radio. Vámonos ahora con la doctora Coti. Qué genialidad, absolutamente. Gracias en nombre de todo el colectivo, amigazo. Bueno, yo prometí algo y pretendía cumplirlo, porque vamos a hablar de algo que ustedes siempre me dicen, doctora, ¿es lo mismo una pensión derivada que la conocida pensión por discapacidad, que no es más ni menos que la pensión no contributiva por invalidez? Les digo, primero, que no es lo mismo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hoy vamos a centralizarnos en la pensión derivada, que no es más que la pensión que corresponde al fallecimiento de un jubilado. ¿Quiénes pueden cobrar ese haber en carácter de pensionados? Obviamente los cónyuges, obviamente los convivientes, afortunadamente, los hijos menores de edad y también, acá la diferencia y por qué nos compete a nosotros, los hijos que están incapacitados para trabajar. Guarda, para trabajar, no discapacitados, porque ahí hay mucha tela para cortar y les cuento el porqué de eso. Primero y principal, cuando vamos a iniciar el trámite, lo vamos a hacer, lo podemos hacer, lo vas a elegir vos, si tenés que gestionar este beneficio previsional que es la pensión derivada. Vas a tener que, por supuesto, conseguir la partida de función. Si no tenés eso, no lo vas a poder hacer. Y determinados formularios, no te voy a llenar de numeritos, pero ingresando a la página oficial del ANSES los vas a sacar, que esencialmente tienen que ver con el carácter si eras o no apoderado de la persona que falleció. Pero ahora vamos a imaginarnos que vos sos una persona con discapacidad y fuiste cónyuge de un señor que estaba jubilado. En ese caso tenés que presentar toda tu documentación individualizadora, es decir, acreditar tu vínculo, si fuiste obviamente un cónyuge, la respectiva partida de matrimonio. Si fuiste una conviviente, sabes que ya tenés un derecho adquirido. Con 5 años de convivencia, si no tuviste hijos en común, es una información sumaria o se puede hacer a través de declaraciones testimoniales también. Y también lo podés hacer cuando sos una persona que tuviste a cargo, por ejemplo, niños menores que eran hijitos del señor señor o señora que falleció. En ese caso, acreditaste la personería y ahora vamos a lo que a mí me importa, que te quede claro. Cuando tenés un hijo, vos que sos un señor o señora jubilada y tenés a tu hijo con discapacidad a cargo y cobrás lo que siempre hablamos y lo vamos a seguir hablando, la asignación por hijo con discapacidad, no necesariamente tenés que demostrar que hay una dependencia de carácter económico. Es decir, la discapacidad no es lo mismo que la incapacidad. Incapacidad, acá lo que está pidiendo la norma y la norma previsional es básicamente para aquellos hijos que no hayan podido trabajar, que son los mismos que pueden acceder a la pensión no contributiva por invalidez, porque ese es el requisito que nos pide la ANDIS para poder solicitar ese beneficio no contributivo. No contributivo significa que nadie hizo aporte para aumentar una cuenta previsional. Es el Estado que lo hace por vos, porque vos tenés una incapacidad para laborar superior al 76%. Ahí sí hablamos de porcentajes. Esto es importante diferenciarlo. En cambio, en la pensión derivada no es necesario que vos tengas el certificado de discapacidad. Con tan simplemente acreditar ante el organismo previsional, ante el ANSES, que vos tenés una imposibilidad para trabajar y estás a cargo del jubilado, aparte, entre paréntesis, si no estás jubilado y estabas trabajando y ocurre el infortunio de que fallece la persona del cual vos dependías o con quien vos convivías, eso también genera el derecho para acceder a la pensión. Y la pensión, recordemos, vale la pena en este momento, que no solo te da un beneficio previsional, una parte en dinero, que es la que te sirve para tu subsistencia, sino te da cobertura médico-asistencial, o el PAMI, o algunas de las distintas opciones que vos vas a poder elegir al momento de jubilarte. Pero ¿qué pasa si estás efectivamente a cargo de la persona que falleció? Vos iniciaste el trámite, lo hace alguien por vos, si vos no lo podés hacer, obviamente. Lo puedes hacer de 3 maneras distintas.
Primero lo puedes hacer sin pedir turno alguno y máximo en esta época a través de la página oficial del ANSES, a través de Mi ANSES. Con tu quit o tu clave previsional entras y empezás a gestionar el trámite, que no tenés ni que presentar documentación porque ya está acreditada la defunción. Es una forma muy sencilla cuando todo funciona bien, si no se te cae el sistema. Pero es buena. Después, ¿qué pasa? Si hay de repente una posibilidad de no poder realizarlo de esta manera, puedes tener una asistencia virtual. Eso significa que te van a ir orientando también por internet cómo realizar las cosas. Y si en alguna jurisdicción del país las agencias del ANSES están abiertas y hay atención al público, esto lo podés hacer físicamente en ese lugar. Vos tenés 3 variables. Y lo único y último que quiero decirte, que esto me parece fundamental, es que cuando vos tenés fuiste un beneficiario de una persona que jubiló y que no tenés papá y mamá y estabas a cargo de esa persona, vas a tener que presentar, o quien te represente, que estaba designada la curatela o la tutela, menores de edad o con incapacidad laboral. Y en ese caso vas a tener que acreditar un testimonio judicial, no es de palabra, y con el discernimiento de la aceptación del cargo de quien fue tu curador. Esto es fundamental y lo que yo quiero que a partir de hoy no me digan, doctora, ¿es lo mismo la pensión derivada? ¿Es incompatible? No es incompatible y fundamentalmente, además de no ser incompatible, es posible que al fallecimiento del papá, de la mamá, esa pensión vaya para la persona con discapacidad y que eso pueda concomitar perfectamente con la pensión no contributiva por invalidez. Bueno, después nos contás si tenés problema y hablaremos con la gente del ANSES, obvio. Gente linda, no se vayan porque está mi compañero por allá. Mira, doctor, por allá. Con qué claridad la tiró, ¿no? ¿Cómo sabe? Vámonos a un corte y enseguida nos encontramos con más desde la vida. Gente sola en la calle.